reading from the letter of St. Paul to Lectura de la carta de San Pablo a los romanos. brothers and sisters. Hermanos, Through one man, sin lo entered, mismo que por un solo hombre sin, entró el pecado en el mundo, thus death came y to por all el men, pecado la inasmuch muerte, as all y sinned. la muerte se By propagó a that todos one los person's hombres, transgression, porque todos many pecaron. died. Si por How culpa much more, de unos because murieron of the todos, great mucho and más, gracious gift gracias a of un one solo man, hombre, Jesus Christ, Jesucristo, overflowed. la benevolencia y el don de Dios For if through the desbordaron sobre todos. transgression of the one, Por el pecado de un death solo had to hombre reign through the comenzó other, el reinado de la muerte. much more Cuanto más we shall ahora, receive the por un solo abundance of hombre, grace Jesucristo, and the gift vivirán y of reinarán justification. todos los que han Both recibido un reign and derroche de rule gracia through y one el don Jesus de la Christ. salvación. In conclusion, Por tanto, just as through one si el pecado de uno trajo la condena a upon todos, all, también la through justicia de one uno righteous act, traerá la salvación y la and vida. life came to all. Si por la desobediencia de Just uno as todos se Moses through convirtieron en disobedience became pecadores, man, así por la obediencia de uno todos se so through convertirán en the justos. obedience of the one, Si creció el we are pecado, made righteous. más desbordante fue la So gracia. increased Y así grace como abounded reinó el the more, pecado causando la so that muerte, as sin así reigned through también, death, por grace Jesucristo, also might Señor reign nuestro, through justification, reinará la gracia both from causando God la and through salvación Jesus Christ our y Lord. la vida eterna. Verbum Domini. Here I am, Lord. I come Aquí to estoy, you. Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrifice or Tú oblation no quieres you wish sacrificios for, ni ofrendas, y en but cambio me ears open abriste el to oído. obedience you No gave me. pides sacrificio Burnt expiatorio. offerings or sin offerings you sought Entonces not. yo digo, Then said aquí I, estoy. Behold, I come. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. In the written scroll, it is Como está escrito inscribed, en mi libro, to do your will, para O hacer tu God, all my voluntad, life. Dios mío, lo Your quiero law is y lo within my llevo heart. en mis entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I announced your justice He in the proclamado tu places. salvación ante la gran I did not asamblea. restrain my lips. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. May all who seek you exalt Alégrense and be glad y in you. gocen contigo And may those who love todos your los que te salvation buscan. say ever, Digan the siempre, Lord be glorified. grande es el Señor, los que desean su salvación. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Velen y oren para que puedan presentarse sin temor ante el Hijo del Hombre. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus "Gird your discípulos, loins and light tengan your ceñida la lamps. cintura y encendidas las Who await lámparas. their master's return Ustedes from the están wedding, como los que aguardan
a que su señor vuelva de la boda, immediately para when abrirle he comes apenas and venga knocks. y llame. Blessed are those servants Dichosos los who are criados, vigilant a on his quienes el word. Señor al llegar los And I encuentre say en to vela. you, he will gird Les his and aseguro have them que recline at se table, ceñirá, los hará seat sentar a la and wait mesa on them. y los irá sirviendo. And should he come in the Y second si llega entrada la hour, noche o de madrugada y los encuentra así, are those servants. dichosos ellos. Verbum Domini. To put today's gospel more into context, I'd like Para poner más en to contexto el Evangelio de hoy, again the 4 verses we me have gustaría today, leer the una vez 4 más los verses 4 that versículos que precede teníamos it, hoy, pero los 4 versículos which I que lo think helps preceden, us to que creo nos understand more ayudan of the a entender context of más del today's contexto gospel. I'm going to del use Evangelio de hoy. a more Voy recent a utilizar translation una put out by the traducción Augustine más Institute, the reciente English del Instituto Standard Version Agustino, la versión translation. estándar en inglés, la versión católica. So this is Este es 12 el verse Evangelio según 32. San Lucas capítulo 12, versículo Fear not, little 32. flock, No tengan miedo, for it ovejas is your mías. Father's good Ustedes pleasure son pocos, to give you the kingdom. pero el Padre en su bondad ha decidido darles el And reino. I like to think of No tengan miedo, the Lord ovejas in a mías. way using the Me gusta diminutive. pensar en el The Señor diminutive de is una manera utilizando el call diminutivo, your son cuando John, Johnny, como cuando llaman or a your daughter Pat, alguien que se Patty. llama Juan, Juanito. It's an affectionate way to Es una manera close afectuosa de referirse a At alguien. this point, Por supuesto, en ese momento el rebaño era pequeño, en aquel entonces, al comienzo, a la conclusión del ministerio de Jesús. at the same time, Pero I like to think of him al mismo tiempo me gustaría as pensar que flocking los his mira, way. está mirando a su rebaño de He esa manera, says, y "It is como él your dice Father's good pleasure que to es give you the el kingdom." Padre en su bondad que ha decidido The darles el antiphon reino. we had today was La from antífona de entrada que Psalm tuvimos el día de hoy es 17. del Salmo It 17 said, "Guard me as y the dice, apple of your eye." cuídame como la Ever pupila heard de that tus ojos. phrase? Like a father looks at his Si alguna vez han oído esa frase, apple of his de la eye. manera en que el So padre mira a he su hija es como la cherishes pupila her. de su hija, He loves her. la tesora, And la that's what quiere. our psalm today referred to. Y Guard me, eso es Lord, lo que as dice the nuestro apple of salmo your el día de eye. hoy. Cuídame, So Señor, our como la Lord pupila de tu ojo. speaks here. He says, "Fear Así not, que el Señor está hablando aquí little flock, diciendo, for it is your no Father's temas, good pleasure to ovejitas give you the mías, kingdom." This is what the pues el Father Padre en su desires. bondad ha His decidido pleasure, his good darles el pleasure, reino. to give Es you the lo que Él kingdom. quiere hacer, darles el reino. Sell your possessions and give to the needy. Vendan lo que tienen y Provide for den a los yourselves necesitados. bags that do not Procúrense wear, bolsas que no se hagan viejas. with a treasure in the heavens that Riqueza cannot fail, sin fin en el cielo, donde el no ladrón thief no approaches, puede no entrar moth ni la destroys. polilla destruir. Where your treasure is, Pues donde esté la there riqueza will de be ustedes, also. allí estará también su corazón. And then continuing with today's verses, Luego continuando con los versículos de hoy. stay dressed for action. In other words, be ready. Keep your lamps burning. Sean como criados que están esperando a que su amo regrese de un banquete de bodas, preparados y con las lámparas Stay encendidas, dressed for action. Be ready. And be like men who are waiting for their listos master to a come abrirle la home from puerta the tan feast. pronto Times como of llegue y a wedding toque. feast. ¿Cuántas veces el And Señor habla de un Revelation banquete de ends bodas? with the El marriage libro supper of de the Lamb. Apocalipsis termina con el banquete de bodas del As we Cordero. hear those Y words, de we hecho get escucharemos ready estas also to palabras commune with antes de you. recibir la Sagrada Of that Comunión, que es una pequeña wedding supper prefiguración of the de Lamb. ese Behold the banquete de Lamb of bodas God. del Cordero. Behold him who Este takes es el away the Cordero sins de of the Dios world. que Blessed are quita those el pecado del called to the mundo. feast, Bienaventurados aquellos the wedding supper. llamados a la cena del Señor, And we have a little foretaste of that. donde tenemos una prefiguración de ello en cada Like comunión. men who are waiting for their master to come home from the wedding Sean feast, como criados que están so esperando a that que they su amo may open the regrese door to de un him at banquete once de with bodas, arms.
preparados y con las lámparas encendidas, listos a abrirle la puerta tan pronto como llegue y toque. Dichosos los criados a quienes su amo al llegar encuentre despiertos. Y curiosamente escuchamos hace un par de semanas cuando el Señor dijo que hemos de decirnos a nosotros mismos que somos criados inútiles, que llegamos But de interesting, servir al the amo. Lord says here, Pero qué es curioso que we'll el find Señor us diga awake, aquí he's going to dress himself que and serve us. si nos encuentra despiertos, Él les dice, les aseguro que el amo mismo los hará sentarse a la mesa y se dispondrá a servirles la comida. Gives us his word, he Él speaks nos to our sirve, hearts, Él nos da su palabra, he feeds us habla a on nuestros body, corazones, blood, nos soul, and alimenta con divinity. su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Truly I say to you, blessed are those servants whom the master Amén os finds digo, awake when he dichosos calls. ellos si los Truly I encuentra say to you, despiertos. he will dress himself for service and have Les them recline at table, aseguro que el amo mismo los hará and he will sentarse a la eat mesa y and se serve them. dispondrá a servirles la comida. Isn't that a beautiful thing regarding our faith? Esto es algo That the hermoso acerca de Lord's nuestra fe, Father's good pleasure is que to give us the kingdom. el Señor en su And St. bondad Paul speaks to quiere that darnos el truth. reino. Twice Y he San says Pablo habla these words, el how día de much hoy. more? Dijo 2 veces estas How much palabras. more? ¿Cuánto más? Overflow. ¿Cuánto más? Overflow. Se han So he's desbordado talking about the original sin that we sobre inherited. todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Adam lost through their Él sin. está hablando acerca Our first de parents cómo a lost través what del they should have pecado original inherited. nuestro padre Adán And this is perdió how todo. I encourage you to read the section on original sin in the Les Catechism, recomiendo que lean la sección original 400. acerca del pecado original en el catecismo. And what it's Está revealed alrededor there del is that we've artículo inherited this 400 state of y habla de cómo degradation. hemos heredado ese So one time I was estado baptizing de a baby privación. when I was back En in cierta Iowa. ocasión estaba And it was a bautizando un bebé wonderful cuando estaba de talk visita en Iowa y estaba baptism. ofreciendo My una parents breve were charla there. antes del bautismo. Mis padres estaban I presentes said, y trying to yo dije, illustrate what tratando de original sin ilustrar is and how lo que es el baptism pecado original y restores cómo el grace. bautismo I restaura said, la my gracia. dad, he loves Dije, to mi gamble papá, on the a mi papá le Diamond Joe encanta Casino. Of course, that's far from the jugar truth. en They el would never, casino do that. They were never interested in gambling Diamond Joke. their money. Y por supuesto, eso But es I just did it to illustrate muy something. lejos de la verdad. Mi papá nunca Dad feels estuvo opposite. interesado en perder dinero en las apuestas. And Y mi papá inmediatamente levantó la voz diciendo, ¿desde I cuándo? have a certain inheritance, and my sister, Eso estaba ilustrando que but yo my tendría dad had cierta just blown it all herencia, by gambling. que iba a recibir In cierta a herencia, igual sense, que mi hermana. that's what happened with Mi papá podía haber father's perdido soul. He todo en gave las all he apuestas, pero had no lo hizo. En or cierto all he sentido, eso es lo wanted. que pasó con la And humanidad. so we're united Todos in our estamos first unidos parents. en nuestros primeros What we padres. should have inherited Y lo was que the deberíamos haber state of righteousness heredado, and el holiness, was estado de lost. justicia y santidad originales, It was fue lost. perdido. And the Catechism says, why was Y it el lost? catecismo dice, ¿por qué fue Because perdido? they lacked a trust in His Porque ellos carecían confianza en la bondad del Señor. They were disobedient to God because they Fueron lacked desobedientes a trust Dios porque in His carecían de goodness. confianza en su They bondad. wanted to be like God Querían without ser como God. Dios, pero sin How Dios. impossible is that? Cuán imposible So they es actually eso. acted Así against que His de hecho good. obraron en contra de It's a su lack of trust in God. Isn't propio that bien. interesting? Pero esa falta de That's really confianza en what our Dios first es parents' interesante sin que was. ese fue el A lack of pecado trust de in His nuestros goodness, primeros His padres, care for them. su falta de confianza en la And so bondad de St. Dios. Paul is saying, yes, this has Así que San happened. Pablo está diciendo que sí, That what we should que have eso inherited has sucedió, been que lo lost. que deberíamos haber heredado But now, lo perdió Adán. how Pero much ahora, more ¿cuánto más did the grace of God, la gracia de Dios gracious gift of the one man, Jesus Christ, y overflow? la abundancia de Cristo se desbordan por So yes, this muchos? has been lost, but now there's Así this que sí, overflow, lo perdimos, pero even ahora more abundantly se desborda. in return. Why? Because of what Jesus Recibimos has más done. abundancia He's gracias a won Jesús for us. por lo que Él ganó por And he nosotros. continues, how much Y Él more those who continúa. receive the abundance Cuanto of más es aquellos grace. que reciben la abundancia de la gracia. It's not miserly given Abundancia. out to us.
No It's es algo que abundance of grace, recibimos tacañamente, no, es una abundancia de gracia. Y justification, el don de la come justificación to reign in life through the one Jesus vienen a reinar Christ, en la vida a life través de into all. Jesucristo. Where sin increased, grace overflowed all the more. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, And the para que catechism así como el section on pecado this tuvo poder para concludes causar la muerte, así with a también la gracia question de Dios that tenga probably poder you've asked para yourself too, salvarnos. or you've questioned Y it la before. sección del catecismo Why concluye did con una God not pregunta. prevent the first man ¿Por from qué sinning? Dios no impidió que el Could he primer have done hombre that? pecara? ¿Acaso no pudo haberlo impedido? And it answers, Y la St. Leo respuesta the Great es, responds, San Leo Magno responde, Christ's inexpressible Cristo grace gave us blessings en su better gracia inexpresable nos dio than bendiciones those mejores demons que envied had aquellas taken away. que los demonios nos No, habían he wanted to give arrebatado. us even more. Oh, Él quiso He gave us darnos a free will incluso más. by which Nos we dio, will nos act dio for His libre glory. albedrío, We try to mediante el be cual good podemos or tener not to confianza be. en Dios. Incluso podemos llegar a querer ser como Dios sin Dios. When we Pero are cuando baptized acudimos a into Él, Christ somos in His new bautizados en life of Cristo, en grace esa in which vida we nueva live de in perfect gracia, holiness, en donde nos that is esforzamos en vivir actually en going to santidad. be Y blessings de hecho better. eso va a ser una mejor And bendición. then again it says St. Thomas Y, Aquinas said y there's no- y nothing to dice, prevent Santo human Tomás de nature Aquino from being dijo que no hay raised up nada to que something impida que la greater. naturaleza humana sea elevada a algo más God grande. permits evil in order to Dios draw permite el forth mal some greater para good. sacar un bien St. mayor. Paul says to San these Pablo people, dice en la lectura de where hoy sin increased, grace abounded all the more. que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, Oh, happy fault, which gained for us so great a Redeemer. Oh, happy para fault. que así como el pecado tuvo So poder why para God causar la wanted to give muerte, us even así greater también la grace. gracia de Dios Because He is nos all conduce a goodness. la vida eterna, porque Let's Él es not todo lack bondad. a trust in His goodness. No Let carezcamos us choose de His way. confianza en su That's the bondad. way of life. Elijamos su camino, es el You know, the camino Lord hacia la gives vida. us certain El Señor memories nos da ciertas just to memorias que nos understand these ayudan a spiritual entender truths, these estas spiritual verdades realities. And so espirituales, the Lord estas speaks of, realidades wedding espirituales. El banquets, Señor habla de, because de that banquetes de for bodas, the people of porque His time, this para el was a pueblo de su celebration of época many era una days. celebración que duraba Probably the muchos días. biggest kind of celebration Probablemente el in mayor New tipo de Orleans celebración that people had had, que la and gente the había richest of tenido. a banquet. Y los banquetes, el más And so rico de he los would often banquetes. refer to this Así que a menudo él himself se as the refería a esto, bridegroom, y and the asimismo church como as el his bride. prometido y la iglesia So that como we su might have prometida. some De manera perception que tengamos cierta of what is to percepción come, de what is lo que prepared hay for por venir, us. de Fear lo que not, está little flock, preparado para for it is nosotros. the Father's good pleasure to give you No the kingdom. teman, I ovejitas certainly mías. remember happy, wedding days and things El that I was Padre en su never a part of, bondad but quiere darnos el when reino. I think about one of the happiest kind Cuando of pienso en una de celebrations las that we had, celebraciones más felices que was tenemos, and a banquet that we would have was on our farm. cuando era We niño, would have some of our relatives from the big city of Dubuque. en la granja, So eh, the city cuando nos kids, visitaban cousins, familiares de la gran would ciudad de come out to the Dubuque, farm and we would Iowa. finally get to Así que see, mis primos spend some time. citadinos And venían a pasar tiempo en la so granja, space to run and to see the animals donde and había all of those espacio things. And para correr y ver a los animales y todo tipo de father cosas. Y and mi padre my uncle, my y mi uncles, they tío, would be mis barbecuing tíos, and the women would be sharing different eh, things inside the asaban house. carne en el asado y las Running mujeres around. hacían So diferentes they would cosas en have la a casa y los feasting niños banquet corrían por todos lados y with all celebraban un sorts of gran banquete guests. And so that was one of the things that I con los remember Gaspens y los with great Becks. fondness Y una cosa que recuerdo con gran cariño y alegría days. son esos But now días. St. Paul is saying, how Pero lo much que nos dice more? San Pablo es How much cuánto more? más, cuánto más. This is the wedding banquet that the Lord has Este es el prepared banquete for de us. bodas que el Señor ha The preparado Lord para tells how nosotros. important it Y is por for eso us el to Señor nos be dice cuán importante es que dressed estemos for listos, action, have your lamps que lit, estemos vestidos para la the acción, lamp of que faith, tengamos encendidas las lámparas de la light fe, of charitable las works. lámparas de obras de caridad. And I'll just conclude with a Y beautiful deseo line of concluir con la hermosa catechism that I palabra. happened to see in the Magnificat. Fue un gusto ver en el Today they have a Magnificat quote el from día our de hoy. own Mother Hay una Angela. cita de la Madre It's a quote I Angélica. wasn't familiar with. Es una cita que yo no And our conocía. mother says how we are to La Madre dice our cómo talents, right? To have that hemos de lamp usar, lit. cómo hemos de usar correctamente nuestros With talentos, charity, tener she says of encendida la hearts. lámpara de la caridad y de la fe. Friends, we
Ella dijo que en nuestros corazones como cristianos queremos construir el reino, hacer algo para el servicio de Dios, pero cuando miramos todas las cosas allá afuera, todas las necesidades y la magnitud de estas cosas, nos paraliza. Nos preguntamos, ¿qué puedo hacer? Ella dice, quizás es porque no entendemos que es- no se espera que todos le sirvamos de la misma manera. En cierta ocasión, la Madre Teresa estaba visitando cierto lugar y un reportero le dijo, Madre, yo no puedo hacer lo que usted hace. Ella le contestó, yo no puedo hacer lo que usted hace. Entonces, hagamos los dos algo hermoso por Dios. La Madre Angélica dijo algo similar. Uno de los dones más preciosos que Dios nos ha dado es el tiempo. Es una herramienta en nuestras manos con la que tallamos el edificio en donde viviremos para toda la eternidad. Es un don. El tiempo que tenemos hoy, es un don. Hemos de compartirlo con nuestros hermanos a través de las buenas obras. Así como le damos el don de nuestro tiempo, también hemos de dar de nuestros talentos especiales y de los talentos cotidianos que muchas veces no se perciben. Pequeñas cosas prácticas, el talento de hornear un pastel y de regalárselo a un amigo que está de luto, el talento de levantar una carga pesada a través de una sonrisa o un golpecito en el hombro, la habilidad para sufrir pacientemente en unión con Cristo, como vemos que otros sufren, y concluye con la oración, Padre, permíteme ser portador de buenas nuevas a través del ejemplo de una vida santa, el utilizar algunos de mis talentos y tiempo para la extensión de tu reino. Te doy mi día para que otros puedan ver en el reflejo de tu faz.